Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, información sumamente relevante respecto a esta jornada. En puntual es lo que respecta a la detención del presunto autor del crimen del exteniente militar Ronald Ojeda. Aquí detalles muy importantes respecto a esto. Es que puntualmente ayer, durante horas de la tarde, fue informada, bien digo, esta presunta responsabilidad en torno a la detención de esta persona. Aquí estamos hablando de Michael Villegas, quien fue detenido en el país de Costa Rica, en preciso cuando estaba ingresando por un paso fronterizo que conecta con Panamá. Un detalle también relevante en torno a esto es que la detención se logra a raíz de una orden emitida por la Interpol. Por lo tanto, la Policía Internacional emite esta orden de detención y es ahí mismo en donde efectivos de la policía costarricense, claro, llevan a cabo el procedimiento en plena frontera. Como les comentaba, en Costa Rica, en conexión también en este paso fronterizo que conecta con Panamá. Aquí detalles muy importantes a raíz de esto también es que claramente fue una información de último minuto y efectivamente provocó múltiples reacciones dentro del gobierno de nuestro país y también, claro, dentro de otras autoridades, porque a raíz de esto también se dirigió, por ejemplo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien mencionó que se estaban realizando todas las tramitaciones necesarias para completar la extradición de la manera más rápida posible y también que él enfrenta a la justicia en nuestro país a raíz del mismo crimen cometido ya hace meses atrás, que es este secuestro y muerte también del exteniente Ronald Ojeda. Por lo tanto, información bastante relevante de la jornada de ayer, incluso durante horas de la tarde fue emitida esta misma orden de extradición, la cual ya fue autorizada por el país costarricense, como tú mencionabas ahí mismo, Daniel, y información también que, claro, llama mucho la atención porque transcurrió bastante tiempo y aún así se estaban manteniendo las pericias de manera paralela a esta misma orden de la Interpol también que acelera de cierta forma igual este mismo proceso para lograr la detención, la captura de Michael Villegas, quien les comentaba, es indicado como el autor del crimen de Ronald Ojeda, Daniel. Hay que decir también, Javiera, que la Fiscalía, cuando se enteró de esto y mientras estaba ratificando la identidad de esta persona, ¿no?, uno de los sospechosos del asesinato del exteniente Ojeda, inmediatamente hace lo que se llama una formalización en ausencia para que las autoridades lo dejen detenido justamente allá en Costa Rica y poder conseguir eventualmente la extradición. Entiendo que no tenemos un tratado de extradición con ellos, pero las autoridades en Costa Rica se han mostrado muy abiertas a realizar este trámite de manera muy rápida. Por lo tanto, la Fiscalía se movió también a una velocidad importante, muy bien por ese punto la Fiscalía. Javiera, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? También es importante saber esto para continuar con esta investigación. Primero que todo, Daniel, tú lo mencionabas ya, claro, las autoridades de Costa Rica se han mostrado bastante abiertas a la cooperación dentro de esta misma investigación y también de acelerar los procesos para que así el responsable, es decir, Michael Villegas, llegue a nuestro país y enfrente a la justicia. Es por esto mismo que durante la tarde se emitió esta misma orden de extradición para que así llegue a nuestro país y pueda también rendir testimonio y, por supuesto, también enfrentar a la justicia, como mencionábamos anteriormente, eso dentro de Chile. Esas son las indicaciones que se esperan ya para las próximas horas, ver y también resolver cuál será quizá el día ya que pueda arribar a nuestro país para que así pueda también responsabilizarse a raíz de que, si es que llega a ser responsable claramente, de este mismo delito. Un detalle también bastante relevante es que tenemos declaraciones de las autoridades de Costa Rica, así es que ahora los invito a revisar sus palabras. Las autoridades costarricenses lo detectan en medio del flujo de paso de migrantes que se trasladan de Sudamérica a Norteamérica y justamente nuestras autoridades logran su identificación, consulta a la base de datos de Interpol y una vez que se da la alerta roja sobre este sujeto, se le procede a su inmediata detención. El día de hoy, el organismo de investigación judicial junto con la Policía de Fronteras de Costa Rica realizó un operativo en el cual se logró detener a una persona que en apariencia es buscado por parte de la Policía de Investigaciones de Chile. Mismo que luego de comparar las huellas dactilares de esa persona, pues se logró identificar como un sujeto de apellido Villegas, el cual tiene una orden de captura en este país hermano de Chile por un homicidio ocurrido hace unos meses en este país sudamericano.
Muy bien, entonces se ha logrado la detención de este sujeto, el presunto autor de uno de los presuntos autores materiales del homicidio del exteniente Ojeda. Ojo, son ejecutores, todavía falta saber qué pasa con los autores intelectuales de esta operación, pero esto es un avance sin duda alguna. Se escapó de Chile, se decía que estaba en Venezuela y ahora lo detectan justamente yendo hacia Panamá, en territorio de Costa Rica. Queremos abrir un poco este tema, queremos ampliarlo, tenemos voces expertas a esta hora, estamos conversando con Pablo Ceballos. ¿Cómo está? Bienvenido, oficial de inteligencia y analista de seguridad. Bienvenido a Mega Noticias. Muchas gracias. También estamos conectados, si ustedes lo ven en la pantalla, también Pablo, junto conmigo, está Rona Riz, que es periodista, investigadora, especialista justamente en el Tren de Aragua, ha escrito mucho sobre ellos. ¿Cómo está, Rona? Bienvenida también a Mega Noticias acá en Chile. Hola, gracias por la invitación, Daniel, un gusto. Gracias por estar de nuevo. Con ustedes dos y con la gente que nos está viendo, quiero abrir y les quiero dar un dato respecto, Rona, de esta detención, de esta trámite, a lo mejor de esta pronta extradición, esperamos también de esta persona, porque hay una investigación interesante que ha dado a conocer ex ante, querido director, a ver si podemos mostrarlo, porque esto es un pelo más para la sopa, podríamos decir. Estamos hablando de una posible negligencia. Señor, señora, en su casa, esta persona que fue detenido, que es uno de los sospechosos principales de matar en Chile a una persona que estaba refugiada, obtuvo un permiso transitorio para trabajar. Y este permiso se lo entregó el Servicio Nacional de Migraciones, según lo que la investigación de ex ante. ¿Cuándo lo recibe? Porque esto es importante, porque lo recibe el 26 de marzo. El Servicio Nacional de Migrantes, que depende del Ministerio del Interior, le entregó este papel y le dice, señor, con nombre y apellido, usted puede trabajar en Chile de manera provisoria, ¿no? Pero la orden de captura internacional que nuestro país también había emitido se entregó el 6 de marzo, o sea, 20 días antes, este sujeto ya estaba siendo buscado. Y después de ser buscado, 20 días después le dan este permiso para trabajar, lo cual claramente habla en este caso, aparentemente, de una negligencia supina, ¿no, Pablo? Sí, bueno, lo que estás planteando demuestra algo que Rona también no solamente lo escribió en su libro, sino lo ha venido advirtiendo en otros sitios, que tiene que ver la poca comunicación que existe entre servicios y entre países para enfrentar el crimen organizado, que ha sido uno de los factores que ha potenciado el surgimiento de estructuras novedosas o nuevas, como el Tren de Aragua, que lograron con esa vocación transnacional, utilizando la problemática de la migración en el año 2017-2018, expandirse regionalmente. El gran problema que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado es la falta de interacción en red para poder combatirlo. Lo que pasó en Costa Rica hoy día es una tremenda y muy buena señal de interacciones y comunicaciones, por lo menos entre el gobierno de Chile y el gobierno de Costa Rica. Rona, esto de que delincuentes, presuntos delincuentes, personas acusadas de delitos muy graves, de asesinato y muchos más, puedan moverse entre países, habla de una logística importante. Esto se ha visto en el caso del Tren de Aragua también en otros países acá de la región, ¿no? Ya es considerado una amenaza regional. Sí, definitivamente es así. Hay varios elementos. Uno, el que decía Pablo justamente, y es el hecho de que no hay suficiente comunicación e intercambio de información entre los cuerpos de seguridad. Esto afortunadamente ha ido mejorando y creo que, pues como dicen, todo lo malo tiene algo bueno, y creo que toda esta situación, por ejemplo, con el Tren de Aragua, ha generado que se dé y que se fortalezcan estos procesos de cooperación internacional entre cuerpos de seguridad. El resultado que estamos viendo hoy con este caso en Costa Rica es justamente el producto de eso, ¿no? Esto no era algo que pudiera pasar ahora, imagínense, ya de una manera expresa, o sea, muy rápida, se autorizó la extradición de esta persona o de este hombre a Chile. Eso es algo que no es tan fácil necesariamente, pero creo que el hecho de que las autoridades estén tomando conciencia de que el crimen organizado avanza en redes de manera muy acelerada y que los gobiernos generalmente tienen dificultades, conflictos, burocracias que limitan todo esto, pues esto ha obstaculizado justamente el combate al crimen organizado. Entonces, cambiar estas dinámicas, hacer este proceso más acelerado, trabajar en cooperación es muy importante, porque, lo que decías, para que este señor llegue a Costa Rica, haya pasado todas estas fronteras, es muy probable que haya allí algunos mecanismos de corrupción que estén detrás y que no se estén mirando. O sea, hay funcionarios, hay personas dentro de estos países que están facilitando en algunos casos documentos de identidad falsos, pasos de una frontera a otra de manera irregular a estos personajes. Entonces creo que esto es un factor que es muy importante. Perfecto, Rona. Mira, estábamos hablando justamente de publicaciones de prensa, de investigaciones que hablaban en Chile, te contextualizo un poco, que le habrían dado un certificado, un permiso de trabajo varios días después de haber emitido la alerta internacional de su búsqueda, lo cual no se entiende
sorprende mucho, hablaría de una eventual desinteligencia. Ahora, justamente a raíz de esta información, a ver si lo tenemos por ahí también, la tercera está diciendo que el Servicio de Migraciones se defiende diciendo, mira, ahí está, sospechoso de asesinato de Ronald Ojeda, ellos niegan, descartan que hubiese obtenido este permiso tras el crimen. Aquí hay versiones encontradas, es responsable también de parte de nosotros poner ambas versiones, hay que investigar más eso, pero el tema de la desinteligencia, el tema de poder abordarlo, nos estamos poniendo al día a nivel, me imagino, esto no ocurre solo en Chile, Rona, ¿o sí? Porque uno dice acá y uno se escandaliza, dice este nivel de desinteligencia, ¿cómo no podemos reaccionar mejor? En todos los países se está reorganizando, está mejorando la inteligencia a raíz de la mayor conexión, la mayor logística que tienen estas bandas, me imagino. Sí, yo creo que sí hay un proceso, hay fallas, obviamente, y puede que esto que está ocurriendo haya sido una falla de comunicación, que justamente es algo que hay que seguir afinando en todos los países, no pasa solo en Chile. Esto es, digo, bajo la hipótesis de que efectivamente sea así, ¿no? Que todavía no está confirmado. Pero yo creo que lo más importante es también ver la parte positiva de lo que se está logrando. O sea, por ejemplo, se acaba de tener hace apenas una semana, un par de semanas, a uno de los jefes más importantes del Tren de Aragua en Colombia. Es una persona que estaba siendo buscada en Chile y que, según entiendo, la detención se logra gracias al intercambio de información, a la cooperación entre Chile, Interpol, Colombia. Entonces, creo que hay como cosas buenas y cosas no tan buenas, pero hay que como poner todo en balanza y mirar también los avances que se han logrado. Y lo que sí me imagino, Pablo, hay que ser mucho más decisivo y rápido en abordar estas amenazas, porque, a ver, ¿para qué andamos con cosas? La Fiscalía, sobre todo en el norte, estaban advirtiendo hace mucho tiempo que el delito estaba cambiando, que habían bandas transnacionales, no era solamente el Tren de Aragua, hay muchas más en Chile. Por lo tanto, no se tomó, imagino yo, en su momento una acción decisiva, porque a lo mejor no se consideró que era tan grave, pero con los años nos dimos cuenta del alcance que esto está teniendo. Mi pregunta es, Pablo, ¿cómo es posible que una banda organizada de miles de delincuentes muy peligrosos, de Venezuela la mayoría, haya puesto en jaque los sistemas de seguridad y de inteligencia de toda la región? Mira, yo creo que tu pregunta tiene varios puntos y es muy válida hacerla. Creo que lo primero es que casi todos los expertos en investigación de crimen organizado tienen la certeza de que hay una transformación hoy día del modelo de crimen organizado que observamos en la región. Esta transformación tiene varios puntos en común, pero es más visible después de la pandemia, que tiene directa relación con la retracción del Estado. O sea, cuando el Estado disminuye su presencia, estos grupos empiezan a emerger saltándose años de evolución criminal. El Tren de Aragua es un modelo clásico de eso, que además utiliza las rutas fronterizas y el tráfico de personas o de migrantes para poder potenciarse, incluyendo nuevas drogas como la ketamina. El tema esencial que viene detrás de esto es que hoy día el tema del crimen organizado está muy politizado en la región y no se ha visto como un problema de Estado, sino se está viendo como un problema del gobierno de turno. Entonces, algunos sectores critican a otros, etcétera, y eso ha hecho que la visión general del fenómeno que enfrentamos en toda la región, Costa Rica tiene una emergencia de inseguridad criminal nunca conocida en su historia, tiene que despolitizarse y enfrentarse con problemas de Estado y de Estados en red. Te voy a preguntar algo más, y aquí también quiero sumar a Rona. La esposa del teniente Ojeda, perdón, la viuda, para ser exacto, la viuda del teniente Ojeda, con su hijo, dijeron, ¿saben qué? No nos sentimos seguros en Chile. Estamos siendo vigilados, ellos lo han dicho, por personas que no son de la Fiscalía, están tratando de hackear nuestras redes sociales, le echan la culpa también a Venezuela. Bueno, le mataron a su esposo, básicamente a las 3 de la mañana, se lo llevaron 2 personas, 3 personas que después se fueron del país, por lo tanto ella decía, no me siento segura siendo yo una familia de refugiados en Chile. Y se fueron a Argentina. Eso también pone un poco en jaque a nuestro gobierno, en el sentido de la capacidad que tenemos a nivel internacional de poder entregar protección a refugiados políticos. Mira, exactamente, Daniel, yo creo que uno de los desafíos, o de los 2 grandes desafíos que tiene el Estado chileno, que no conocía la emergencia criminal que estamos observando, son, primero, el desafío penitenciario, que es de donde surgen todas estas estructuras, y el segundo, el desafío de nuestro sistema de protección de testigos, de víctimas, o incluso el desafío para que integrantes de estructuras criminales estén dispuestas a quebrar la estructura desde adentro a través de un sistema de protección. Ese desafío es probablemente algo riesgoso que ha provocado que la viuda del teniente Ojeda decida sentirse más segura en otro país que no sea en Chile. Se fue a Argentina. Tenemos que avanzar rápidamente en proteger a nuestros testigos, a proteger a nuestras víctimas, pero también generar instancias para que dentro de la propia estructura criminal, quienes estén dispuestos a arrepentirse y comentar cómo funciona, ayuden a quebrarla.
Rona, te quiero preguntar algo y te quiero traer un poco también, porque esto tiene un componente político que es innegable, tú lo has dicho también, ¿no? Muchas veces se culpa a los gobiernos de turno de los diferentes países de lo que está pasando, del manejo que han hecho también de esta situación. Y acá en Chile eso también ha sido igual, ¿no? Chile no está exento a esto. Rona, acá ha habido mucha polémica porque incluso candidatos o precandidatos presidenciales, ¿no?, que están muy bien aspectados, han dicho o han insinuado que el narcotráfico estaría enquistado o podría ya estar enquistándose en la política. Entonces, algunos se escandalizan acá en Chile, me llama la atención porque han habido casos en el pasado en Chile, pero esto es parte de cómo funciona justamente el aumento del poder de estas bandas. ¿Cómo ha sido así? ¿A ti te suena extraño esto de que las bandas de narcotraficantes quieran permear también la política? Bueno, históricamente no puede decir que es extraño, o sea, históricamente es algo que ha ocurrido en Colombia, que ha ocurrido en México, que sigue ocurriendo. O sea, lo que yo sí creo es que debemos intentar también quitarnos, porque creo que eso marca mucho el enfoque de lo que vamos a investigar en materia de crimen organizado, o sea, el hecho de creer que todo está asociado al narcotráfico. O sea, el crimen organizado no es solo narcotráfico. Exacto. Y lo estamos viendo con el Tren de Aragua, cuyo uno que tiene una variedad de crímenes o de delitos o de portafolio criminal que le generan rentas, y no necesariamente es el narcotráfico transnacional el más importante. Entonces creo que lo importante en este momento es que los gobiernos entiendan que hoy en día el crimen organizado no es solo narcotráfico, que debe ser enfrentado en redes, como se mueven justamente los grupos criminales, pero que además debemos mirar otros delitos que a veces pueden ser invisibles. El contrabando o comercialización de chatarra, por ejemplo. Hoy en día el tráfico de personas migrantes, la trata de mujeres para explotación sexual. O sea, hay una serie de delitos que están alrededor, las extorsiones, que están alrededor de los grupos criminales que están ganando poder, que están teniendo fuerza en la región y que deben ser observados y que además están permeando a los sectores políticos. No necesariamente, porque una de las particularidades, por ejemplo, del Tren de Aragua y quizás de otros grupos criminales de la región en este momento, en Ecuador, por ejemplo, no es llegar al poder político como sí lo fue en algún momento el objetivo de Pablo Escobar o de otros grupos. Exacto. Pero sí, obviamente, tienen que permear el poder político porque eso les garantiza a ellos también protección. Entonces creo que hay que buscar entender un poco más cómo es el crimen organizado hoy en día en América Latina. La señal que entrega Colombia, la señal que entrega Estados Unidos ahora, estábamos mostrando, Rona, antes que tú te conectaras, justamente cómo ellos están diciendo, ok, esto es una amenaza regional, nos vamos a hacer cargo de este fenómeno, están ofreciendo dinero y mucho dinero por pistas justamente para capturar a los líderes del Tren de Aragua, y ya se reconoce como una amenaza regional, una amenaza importante. Ahora, ¿cómo tenemos que entender esto en nuestras casas? ¿Es una buena señal, Pablo, que Estados Unidos diga, estás en el radar, puse un botín para atraparte? Bueno, indudablemente es una tremenda señal que se suma a un montón de golpes, como dijo Rona, que ha venido recibiendo en forma histórica el Tren de Aragua. El problema es que todo tiene sombras y luces, ¿no? Las consecuencias de esta decisión también puede tener impactos en lógicas de vacío de poder, que en estructuras como el Tren de Aragua, que están principalmente conformadas por fraccionamiento, por facciones, puedan dividirse, pueden incentivarse sistemas de independencia de esta estructura. En Chile operan varias facciones del Tren de Aragua, los gallegos en el norte, ¿no es cierto?, los piratas del Tren de Aragua, que parece ser la línea más directa, ¿no es cierto?, de la cárcel Tocorón, que hoy día está presente. Entonces, lo que podemos entender es que estas organizaciones se preparan para este momento. Eso también es importante decirlo. Sus líderes se van a ocultar, saben cómo hacerlo, pero lo que rompe un poco esta ecuación es lo que hace Estados Unidos, ofrecer recompensa, porque las dinámicas de traición interna en estructuras nuevas o relativamente novedosas como esta, como el Tren de Aragua, y las lógicas de estos sobornos que se pueden hacer a determinadas autoridades para protección pueden quebrarse dependiendo del tamaño del valor de esta recompensa. Claro, porque hay más presión, entonces a lo mejor las mismas bandas van a decir, cambiémonos el nombre, dividámonos, hagamos nuevas bandas, y eso genera evidentemente encuentros territoriales. Y violencia tanto en las calles como violencia en las cárceles, como la misma Rona ha investigado mucho. Rona, esto es bien llamativo, porque Estados Unidos se está metiendo duro, ¿no?, como protagonista en poder desarticular a esta banda, y algunos dirán, hace un par de meses atrás, algunos dirán, pero ¿cómo Estados Unidos va a poner dinero sobre la mesa para capturar a los líderes de una banda que no existe? Porque, Rona, tú te acordarás que en Venezuela dijeron en su momento, no, si el Tren de Aragua no existe. Claro. Y eso llamó la atención, pero a nivel mundial. Sí, bueno, yo creo que pues la situación de si existe o no existe
pues es algo que las autoridades venezolanas han marcado a partir de la toma de la prisión. O sea, para efectos de las autoridades venezolanas, pues los jefes del gobierno consideran que la toma de la prisión fue un hecho determinante para acabar con la organización. Esa es su visión, ¿no? Es posible que para ellos pues sea así. Sin embargo, debemos tener claro, y eso también aplica para la medida que está implementando el gobierno de Estados Unidos y para la oferta de recompensa por 3 de los líderes del Tren de Aragua. O sea, hay que tener claro que la detención de, por ejemplo, el Chapo Guzmán no determinó la desaparición del cartel de Sinaloa ni de las estructuras criminales que están operando de una manera muy fuerte o que siguen operando muy fuerte en México y en el resto de América Latina. Tuvo que morir Pablo Escobar para que, entre comillas, se pensara que desapareció, pero todos sabemos que la oficina de Envigado sigue operando en Colombia, ¿no? Entonces, y que sigue operando, fue detenido Otoniel y sigue operando las autodefensas gaitanistas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la detención de estos líderes no determina la desaparición del grupo, así como tampoco lo determina el hecho de que se haya tomado un búnker o sede principal de la organización. Es decir, son golpes a la organización, las hacen obviamente más débiles posiblemente, las hacen más vulnerables, pero como hemos visto, incluso un ejemplo importante es el de las autodefensas gaitanistas, son organizaciones que tienen la capacidad de reinventarse, de reorganizarse y de volver a sacar poder de otros lados. O sea, hace poco, por ejemplo, me enteré que en la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, el cartel de Juárez, que al parecer estaba algo disminuido, había retomado fuerza a partir del tráfico de migrantes en esa frontera. Entonces, vemos cómo esas organizaciones no necesariamente desaparecen porque detienen a uno de sus líderes o porque les dan un golpe a una parte de su estructura. O sea, son organizaciones que se van reacomodando y que pueden seguir evolucionando. Y bueno, de allí depende la inteligencia de las autoridades para poderlas combatir, ¿no? Pablo, quiero entender algo. Cuando se hace toda la investigación, todos los encontrones además que han habido públicamente con el fiscal también en Venezuela, y se dice que eventualmente la opción de extradición no está abierta, no está sobre la mesa porque no es parte de su constitución, uno no entiende ahora por qué esta persona que es indicada como responsable, que ha sido detenido, ¿no?, en Costa Rica, ¿por qué se estaba moviendo? Se pensaba que estaba en Venezuela. ¿Cómo se puede entender lógicamente que se haya estado moviendo entre países? Sí, hay varias hipótesis. Lo primero que se me ocurre a mí es que a lo mejor este sujeto no está muy alto en la estructura criminal del Tren de Aragua. Okay. Y por lo tanto quedó en un nivel donde cuídate solo, por así decirlo. Es diferente a la estructura de las 3 personas que se ha puesto una recompensa en su nombre. Pero también puede ser que el Tren de Aragua está en un proceso de fraccionamiento interno, como dice Rona, que puede generar, ¿no es cierto?, divisiones o salidas, o que este sujeto esté, como se dice en términos criminales, muy caliente y no haya que vincularse con él. Lo que es interesante, sí, es el recorrido que él estaba haciendo. Perfecto. Su objetivo final era Nicaragua. Perfecto. Pablo Ceballos, Rona Risque, sí, cortito. Disculpa que interrumpa para completar lo que dice Pablo. Yo agregaría otra cosa. Es posible que él no haya actuado con el Tren de Aragua. Es decir, perfecto, es posible que él fuera una persona del Tren de Aragua, pero que actuó de su cuenta y por eso no tenía la protección de la organización también. Eso habría que mirarlo. Interesante. Rona, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista y por hablar también de la contingencia. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.